y pícate. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a ver el tema división de polinomios. Es muy importante que tengan presente que la división de polinomios se divide en tres partes. En primera instancia tenemos la división de monomio entre monomio, luego polinomio entre monomio y por último polinomio entre polinomio. Vamos a recordar desde la primera hasta la última con diferentes ejercicios. Entonces, monomio entre monomio. Primero que todo recordemos que es un monomio. Un monomio no es más que una expresión algebraica de este tipo, que puede tener una variable con un exponente natural y además también puede tener un coeficiente, ¿sí? Visto de esa forma, podemos tener diferentes tipos de monomios. Podemos también tener 2x a la 4, y a la 5, m a la 8, también es una especie de monomio. ¿Por qué? Porque son solo una expresión acompañado de una parte literal que es el número y, perdón, de un coeficiente que es el número y la parte literal que son las letras acompañados de sus respectivos exponentes, ¿ok? Como primer ejemplo tenemos esta división de monomio entre monomio. Lo primero que siempre se debe hacer, o que normalmente yo hago, es escribirlo como una fracción. En este caso sería 8x a la 4 dividido 2x a la 3. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta primero los números que son los coeficientes. Entonces yo puedo separar 8 entre 2 o 8 dividido 2, y ya yo sé que 8 dividido 2 es 4. Entonces coloco como resultado 4 y luego observo las letras o variables y me doy cuenta que tienen la misma base, ambas son unas x, entonces coloco la misma variable y me bastaría solo con restar sus exponentes. En este caso sería 4 menos 3, que es igual a 1, entonces la respuesta sería 4x a la 1, que como bien saben es igual a 4x. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos 56m a la 8 y a la 4 entre 12m a la 3 y a la 2. Lo primero que debo hacer es ubicarlo en forma de fracción. Una vez ubicado de esta forma, puedo darme cuenta que puedo simplificar los coeficientes, o sea, los números, sacándoles mitad. Por ejemplo, mitad de 56, 28, mitad de 12, 6. Me puedo dar cuenta que ambos siguen siendo pares, así que continúo simplificando. Mitad de 6, 3 y mitad de 28, 14. Listo. Para este caso ya no podría seguir debido a que el 13 es un número primo. Entonces me quedaría 14 tercios. Y pues bastaría ahora simplemente con escribir 14 tercios. Y ahora pues procedo a colocar la base m, porque tengo m en el numerador y m en el denominador. Procedo a restar los exponentes, ya yo sé que 8 menos 3 es 5. Y lo mismo hago con la y. Me quedaría y resto los exponentes nuevamente, 4 menos 2, 2. Esta sería la respuesta. Hagamos un último ejemplo de este tipo de divisiones. Entonces aquí tengo el ejemplo, 42w a la 100, y a la 41, m a la 50 entre 3w a la 4, y a la 41, m a la 7. Procedo a escribirlo en forma de fracción. Listo, ahorita me doy cuenta, después de escribirlo de esta forma, que 42 y 3 tienen tercera. Puedo sacarle tercera a ambos, debido a que el 42 es múltiplo de 3 y es fácil saberlo, ya que 4 más 2, si lo sumo, me va a dar 6, y eso es un número que está en la tabla del 3. Entonces la tercera de 42, simplemente divido 42 entre 3. Aquí sería A1, me queda 1 bajo el 2, sería A4, y me quedaría entonces que es 14. Y la tercera de 3, ya yo sé que 3 entre 3 es 1. Continuando me quedaría 14 entre 1, ya yo sé que eso es igual a 14. Y bueno, ahorita simplemente queda empezar a mirar las bases. Aquí veo que tengo W, resto los exponentes. 100 menos 4 me daría 96. La y a la 41
sobre y a la 41, eso me daría y a la 0, y m a la 43, debido a que 50 menos 7 es 43. Esto es igual, debo aplicar la propiedad que me dice que todo número elevado a la 0, o variable o letra elevado a la 0 va a ser igual a 1. Así que esto sería igual a 14w a la 96 m a la 43. Es importante que sepan hacer muy bien estas divisiones de monomio entre monomio, debido a que estas serán las bases para poder realizar los siguientes casos de división de polinomios. Ok, entonces vamos con el caso de polinomio entre monomio. Para este caso tenemos el siguiente ejemplo. Polinomio entre monomio, 3x a la 21 más 12x a la 4 entre x a la 3. Procedo a escribirlo en forma de fracción. Una vez está escrito en forma de fracción, basta con repartir el denominador, que es x a la 3, para cada sumando del numerador. Entonces nos quedaría de esta forma: 3x a la 21 sobre x a la 3 más, coloco más porque tengo un signo más, si tuviera un menos pues colocará signo menos, más 12x a la 4 sobre x a la 3. Es importante que se den cuenta que lo que hice fue repartir el numerador que tenía acá. ¿Ok? Eso es una propiedad de la suma de fracciones. Entonces, ahora, si se dan cuenta, pues tenemos simplemente dos especies de monomios entre monomios, que es el caso que vimos anteriormente. Este 3 pues queda solito porque acá abajo hay un 1, 3 entre 1 pues obviamente me va a dar 3. Tengo las mismas bases, coloco la misma base x, hago la resta 21 menos 3 que me da 18, más en el caso siguiente 12 entre 1 o simplemente 12, x a la 1 que es igual a x. Entonces esta sería mi respuesta. Vamos con otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos un trinomio dividido entre un monomio. Entonces procedemos a ubicarlos en forma de fracción y nos quedaría de la siguiente forma. Y pues ahora simplemente, ya ubicado en forma de fracción, repartimos para cada quien el denominador, quedándonos de la siguiente manera. Una vez estamos aquí, procedemos a simplificar los coeficientes. El 42 y el 8 ambos son pares, saco mitad. 42, la mitad de 42 es 21 y la mitad de 8 es 4. Acá con el 12 y el 8, la mitad de 12 es 6, la mitad de 8 es 4. Como siguen siendo pares, saco mitad nuevamente, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Acá con el 15 y el 8, lastimosamente no puedo hacer nada porque no son divisibles, así que quedan exactamente iguales. Y procedo a escribir la respuesta. Acá me quedaría 21 cuartos. M en el numerador y M en el denominador, coloco la misma base, resto los exponentes, 10 menos 8 me da 2. Acá y, 4 menos 3 me da 1, pues queda simplemente y menos 3 medios, que fue lo que me quedó al simplificar. M y M, pues coloco M, hago la resta, me queda 40 menos 8, que sería 32. Y a la 47 más 15 octavos m a la 34, que es la resta de 42 menos 8, y a la 3 y y a la 3, eso me va a dar 3 menos 3, 0, así que me quedaría y a la 0, pero ya yo sé que y a la 0 es igual a 1, entonces mejor no lo coloco. Y pues z a la 9, que está solito, que no tiene acompañante abajo, lo escribo exactamente igual, y esta sería mi respuesta. Vamos con un último ejemplo, ¿ok? Para este caso tenemos un último ejemplo. Como se pueden dar cuenta, tenemos aquí este trinomio entre este monomio. Entonces vamos a ubicarlo en forma de fracción rápidamente. Me quedaría de esta forma. Y ahora procedo a repartir el denominador para cada parte del trinomio que tengo en la parte de arriba. Nos quedaría de esta forma. Entonces el siguiente paso sería igual, aquí me faltó el igual, vamos a simplificar. 24 y 4 son pares, saco mitad, mitad de 24, 12,
mitad de 4, 2, sigo sacando mitad de 2 es 6, mitad de 2, 1. En este caso, mitad de 600, 300, mitad de 4, 2, mitad de 300, 150 y mitad de 2, 1. Acá saco mitad al 50, que es 25, mitad de 4, 2, y listo, no puedo seguir debido a que el 2 es primo, se vuelve una fracción irreducible. Y bueno, ahora procedo, 6 entre 1 sé que me va a dar 6, m a la 16 sobre m a la 16, eso me quedaría m a la 0, pero como yo sé que eso es 1, entonces no lo escribo. Continúo con w a la 8, que no tiene nada abajo, lo escribo tal cual. Aquí x a la 100 menos x sobre x a la 20, se restan los exponentes, me quedaría x a la 80 más, en este caso la parte, el coeficiente de 150 entre 1 me daría 150. M con M, se restan los exponentes, me quedaría m a la 84. W, como no está abajo, pues lo dejo igual. X me quedaría 30 menos 20, 10, menos 25 entre 2, es una fracción irreducible, lo dejo como 25 medios. Procedo con las m, esto 40 menos 16 es 24. Sigo con las x, 1000 menos 20 sería 980. Y pues w, que está solito, lo dejo solito. Y esta sería la respuesta. Bueno, para este último caso tenemos la división entre polinomios. Entonces podemos darnos cuenta que en la primera parte tenemos un polinomio y en la segunda también tenemos otro polinomio. Entonces, para este caso se procede de manera distinta como lo hemos hecho en casos anteriores. Este caso es un poquito, digamos, más relacionado al algoritmo de división normal cuando hacemos divisiones de números naturales o enteros. Y pues yo sé que ustedes dividen de distintas formas. Hay algunos que lo hacen de manera salvadoreña, otros que lo hacen de forma americana. Entonces yo les voy a intentar hacer en simultáneo las dos formas para evitar que se enreden y pues que entiendan lo más que se pueda. Y bueno, aquí tenemos las dos formas, la salvadoreña y la americana. Es prácticamente lo mismo, ¿ok? Lo que cambian son unas posiciones y una lineecita, el sentido. Entonces, ¿cómo procedemos a realizarlo? Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en que el polinomio esté organizado. Como podemos darnos cuenta, organizado se refiere que vaya desde el número mayor de la parte literal hasta la constante o número que está sin variable. Entonces, en este caso tenemos 3x a la 2, este señor está aquí, después viene 2x a la 1 y después viene el numerito que no tiene ninguna variable, que es el mismo caso en la americana, como podemos darnos cuenta. También debe estar organizado entre lo que voy a dividir. En este caso, x, que es la variable, debe estar primero que la constante o número. Igual acá. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente procedemos a encontrar esa expresión algebraica o monomio que multiplicado por este señor me dé 3x a la 2. En este caso, que multiplicado por x me dé 3x a la 2. Y pues hay una forma sencilla de hacerlo, simplemente es tomar esa primera parte del polinomio y dividirla entre la primera parte del divisor. En este caso sería este con este. Entonces voy a tomarlo por acá, sería 3x a la 2 dividido este señor que está acá, x. Esto, como se pueden dar cuenta, es una división de monomio entre monomio. Me quedaría el 3 y x me queda la misma base, y 2 menos 1 me quedaría x a la 1, que es lo mismo que 3x. Y pues una vez tenemos eso, ya sabemos lo que va en el cociente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ese 3x va a ir aquí en el cociente. Para este caso sería acá arriba. ¿Ok? Y ahora procedemos a multiplicar. 3x por x, pues me va a dar 3x por x, lo voy a hacer aparte. Se está multiplicando. Recuerden que si las partes literales o variables se están multiplicando y tienen la misma base, yo simplemente lo que debo hacer es sumar sus exponentes. En este caso tengo un 1 imaginario y un 1 imaginario. Eso me va a dar 3x a la 2. ¿Ok?
Entonces 3x por x me da 3x a la 2, lo debo colocar acá en su semejante. Y acá en la parte de división americana lo mismo, 3x por x me da 3x a la 2, lo coloco en su semejante. Importante, siempre que yo haga eso debo cambiarles el signo, es decir, como 3x por x me dio 3x a la 2, entonces como me dio positivo lo coloco negativo, de manera similar hago acá. Continúo, ya multipliqué 3x por x, ahora voy a multiplicar 3x por 2, que es el señor que está aquí. 3x por 2, voy a hacerlo acá, 3x por 2 es simplemente multiplicar el 2 con el 3, eso me va a dar 6x. Lo coloco debajo de su semejante, que sería este que está aquí, y como me dio positivo, le cambio el signo, entonces sería menos 6x. De manera similar lo hago acá en la división americana. Listo, y ahora procedo a hacer la resta o suma, como ustedes lo quieran ver. Paso mi lineecita, igual lo hago acá. Y bueno, 3x a la 2 menos 3x a la 2, ya sé que eso me va a dar 0. Coloco simplemente una línea o coloco un 0, como ustedes quieran. 2x menos 6x es simplemente hacer la operación menos 6 más 2 o 2 menos 6. Eso me va a quedar menos 4 y como estoy restando x, pues me queda menos 4x. Igual me va a quedar de este lado. Listo. Una vez estoy aquí, pues bajo este señor aquí abajito, como lo hago en una división normal. Acá también lo hago. Y procedo pues a continuar con la solución de la división y lo hago de la misma forma como lo hice en el caso anterior. Ahora tomo este señor y lo divido entre este señor. En este otro caso, este señor entre este señor. Entonces si yo hago eso, menos 4x sobre x, ¿a qué sería igual? El menos 4 está solo, acá abajo no hay nada, pues me queda menos 4. X y x, aquí tengo un 1 imaginario y un 1 me queda x a la 0, ya yo sé que x a la 0 es 1, entonces me quedaría menos 4. Ese menos 4 es el que yo voy a colocar en el cociente, quedándome de la siguiente forma. Menos 4 por aquí en el cociente y menos 4 por acá también en el cociente. Entonces, ahora procedo a multiplicar nuevamente. Menos 4 por x, eso me va a dar menos 4x. Pero como le cambio el signo, lo coloco más 4x. Igual hago en la división americana. Me falta multiplicar por el 2. Menos 4 por 2, eso me da menos 8. Pero como le cambio el signo, lo coloco contrario, entonces me quedaría más 8. Ahora paso mi lineecita, menos 4x más 4x, eso que me va a dar 0. Y menos 8 más 8 también me va a dar 0. Igual en la división americana, esto me va a dar 0. Y esto acá también me va a dar 0. Entonces he terminado porque fíjense que ya no me quedó nada aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado de dividir 3x a la 2 más 2x menos 8 entre x más 2? Pues el resultado no es más que 3x menos 4. ¿Ok? En el siguiente ejemplo lo voy a realizar de una sola manera, lo voy a realizar en la división salvadoreña, pero ya ustedes saben que es muy, pero muy parecido a la división americana. ¿Ok? Vamos con el último ejemplo para dejarles unos ejercicios para que resuelvan en casa. Entonces en esta división tenemos 28x a la 2 menos 11xy menos 30y a la 2 entre 4x menos 5y. Es importante que se den cuenta que esta división tiene dos partes literales o dos variables, tiene x y tiene y. Y como ambas tienen grado 2, porque tenemos un 2 aquí en sus exponentes, yo debo organizarla, pero debo decidirme si lo organizo respecto a x o respecto a y. En este caso ya está organizado con respecto a x. Fíjense que empieza x a la 2, acá viene x a la 1 y esta parte acá que no tiene x sería como mi constante o mi número que no tiene nada que ver con x. Y en la parte del divisor también está organizado de manera que tenemos a x primero y luego tenemos a 5y. Entonces procedo a escribirlo en forma de división teniendo en cuenta que ya está organizado. Me quedaría así. Y una vez tenemos esto, pues procedemos de la misma forma. Tomamos, recuerden, el primer número de aquí o el primer monomio con el primero de acá. Entonces, eso sería 28x a la 2 sobre 4x. ¿A qué sería igual 28x a la 2 sobre 4x? Ya yo sé que
28 entre 4, eso me va a dar 7, porque 7 por 4 es 28. Y tengo las mismas bases, tanto en el numerador como en el denominador. Coloco la base, 2 menos 1 me da un 1, así que el resultado sería 7x. Por tanto, aquí en el cociente debe ir 7x. Y es efectivamente lo que voy a colocar. 7x, y ahora multiplico 7x por 4x, lo coloco aquí debajo, y después 7x por menos 5y, y lo coloco debajo de su semejante, quedándome de la siguiente forma. 7x por 4x simplemente es multiplicar 7 por 4, eso me va a dar 28, y x por x, se suman los exponentes, me va a dar x a la 2, y como me dio positivo le cambio el signo. Voy con la otra. 7x por menos 5y. 7 por menos 5 me da menos 35. Entonces lo coloco acá, más 35. Recuerden cambiar el signo. Y x por y, pues me da x por y. Hago mi lineecita y hago mi resta. Esto obviamente se va a cancelar. Esto me va a dar 0. Coloco una línea aquí si quiero. Y 11xy más 35. ¿Cuánto me da 11xy más 35? Simplemente es hacer la resta y sé que eso me va a dar 24xy. Este señor que está aquí simplemente lo bajo. Y ahora continúo tomando nuevamente el primero de aquí con el primero de acá. Hago la división aparte, 24xy sobre 4x. Esto que me quedaría, 24 entre 4, yo sé que es a 6, porque 6 por 4 es 24, estas x se cancelan y me quedaría y. Entonces aquí en el cociente iría 6y, quedándome de la siguiente forma. 6y, y ahora multiplico 6y por 4x, 6 por 4, 24, y x por y me va a dar x por y. Como me dio positivo, le cambio el signo. Ahora continúo, 6y por menos 5y. 6 por menos 5, eso me da menos 30. Pero como le cambio el signo, me quedaría más 30. Y y por y, evidentemente me va a dar y a la 2. Hago mi lineecita. Esto se va para 0 y esto se va también para 0. Quedándome como resultado que esta división es igual a 7x más 6y. Ok, espero que hayan entendido, chicos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me la hacen llegar en los comentarios. Y bueno, a continuación les voy a dar unos ejercicios para que practiquen y estén pues un poquito más diestros, un poquito más empapados de lo que son estas divisiones de polinomio entre polinomios. Aquí tenemos los ejercicios para que practiquen. En el caso 1 está organizado respecto a. En el caso 2 también está organizado. Fíjense que en el caso número 3, este ejercicio número 3, este señor que está aquí debería ir primero que este, y este debería ir acá, para que esté organizado de manera que tengamos x a la 2, x a la 1 o x, y por último la constante. Esta parte está organizada. En el caso número 4 tenemos dos variables, y pues si lo vamos a organizar con respecto a n, este señor debería ir acá, y este señor que está aquí debería ir acá. Y en el caso del dividendo, pues estaría organizado con respecto a n. Recuerden que cuando tenemos dos variables debemos decidir con respecto a cuál variable organizamos. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que estén bien. Si tienen dudas, por favor, nuevamente les digo, déjenme en la cajita de los comentarios. No olviden suscribirse. Y recuerda, no te dividas, multiplícate.